¿Te gustan las historias de terror y suspenso? ¿Te atraen los temas paranormales? Entonces estás en el lugar indicado. Club Inferno. Bienvenidos. Amityville, la casa embrujada más famosa del mundo. En el mundo sobran historias perdidas de casas embrujadas, mansiones que guardan recuerdos de algún suceso trágico ocurrido en el pasado. Pero ninguna es tan famosa, ni cuenta una historia tan escalofriante como la casa que se encuentra en el número 112 de la avenida Ocean, en el tranquilo pueblo de Amityville, en el estado de Nueva York. Es ahí donde, en 1974, un joven de escasos 23 años llamado Ronald DeFeo asesinó salvajemente a su familia. La historia de los asesinatos, la explicación que diera Ronald DeFeo y más todavía, el aterrador relato de los espíritus malignos que atormentaron a la siguiente familia que habitó la casa de la avenida Ocean, dan vida a una auténtica pesadilla. La historia comenzó en 1965, cuando la familia DeFeo se mudó a la casa que, años después, se convertiría en su tumba. Los DeFeo tenían 5 hijos que hasta 1974 habían crecido felices. Nada en la infancia de los pequeños podía augurar el destino inenarrable que les aguardaría con el paso de los años. La tragedia ocurrió el 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald, el hijo mayor de los DeFeo, tomó la escopeta de su padre, caminó hasta los cuartos de sus hermanos y sus padres y los mató, de un disparo, a sangre fría, mientras dormían. La comunidad de Amityville se conmocionó. Nadie podía creer lo que había ocurrido. Pero la incredulidad daría paso al terror cuando Ronald DeFeo explicó por qué había asesinado a su familia entera sin ningún miramiento. De acuerdo con el joven DeFeo, voces misteriosas y demoníacas lo habían perseguido en esa casa por años, incitándolo a cometer el peor crimen imaginable. DeFeo aseguraba que las voces finalmente lo habían poseído y enloquecido. La justicia no le creyó. Fue condenado a cadena perpetua. Pero la historia apenas comenzaba. Menos de un año después, una nueva familia trataría de formar un hogar en la casa del número 112 de la avenida Ocean. Y los resultados serían tan o más escalofriantes que la masacre de la familia DeFeo. Después de los asesinatos brutales de noviembre de 1974, la mansión de la familia DeFeo en Amityville fue puesta a la venta a precio de oferta. Durante un tiempo nadie la quiso. Luego, alguien vio en el lugar una ganga. Para una pareja con poco tiempo de casados, la oportunidad de habitar una casa magnífica a un precio cómico resultó simplemente irresistible. George y Kathy Lutz decidieron comprar la residencia que había pertenecido a los DeFeo, a pesar de conocer plenamente la historia trágica recién ocurrida. Su muestra de valentía sería realmente un gravísimo error. Los Lutz se mudaron a la casa con sus 3 hijos, apenas un par de meses después de ocurridos los asesinatos. A partir de entonces, su vida se convirtió en un infierno. Desde el principio, y prácticamente sin parar, experimentaron una larga lista de fenómenos sobrenaturales. Extraños sonidos y olores horribles les dieron la bienvenida desde la primera noche. A los pocos días, una de las hijas del matrimonio
aseguró haber conocido a una amiga imaginaria llamada Jody, que le hacía dibujar imágenes sangrientas. De acuerdo con los Lutz, las paredes y los pisos se llenaban de pronto de una sustancia negra y viscosa que desaparecía por sí sola. George Lutz, en particular, parecía estar a punto de enloquecer. Su comportamiento cambió en menos de un mes. De ser un hombre tranquilo, Lutz se convirtió en un energúmeno, capaz de violentos arranques a la menor provocación. Cuando los Lutz cumplieron los primeros 28 días en su nueva casa, el terror fue demasiado. Justo a las 3:15 de la mañana, la hora exacta en que Ronald DeFeo había cometido los asesinatos apenas 3 meses antes, George Lutz se despertó agitado. De inmediato sintió una enorme fuerza sobre él y pidiéndole el movimiento. Su cama y las de sus hijos comenzaron a agitarse violentamente. A los pocos minutos, Lutz logró liberarse y sacó a su familia de la casa, sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Aquella experiencia aterradora los convenció de que, quizá, la historia que había contado Ronald DeFeo para justificar sus acciones no era después de todo una mentira. Sorprendidos, quisieron ayudar. Lo primero que hicieron fue buscar al abogado defensor de DeFeo. Una historia increíble estaba por comenzar. La leyenda de la misteriosa casa en el número 112 de la avenida Ocean en Amityville se volvió mucho más extraña cuando en 1975 la familia Lutz se acercó al abogado de Ronald DeFeo para contar su historia. El abogado se dio cuenta del potencial de los aterradores episodios. Al poco tiempo, el mes que los Lutz habían pasado en la casa llegó a las primeras planas de todos los periódicos en Estados Unidos. Como era previsible, la prensa se arremolinó alrededor de la familia Lutz. La casa de Amityville no tardó en convertirse en un sitio célebre, centro de incontables peregrinaciones morbosas. Sus ventanas y altas paredes se convirtieron en protagonistas de cientos de pesadillas. Parecía como si la propia casa fuera la villana de la historia, protagonista del mal. El prestigiado Canal 5 de televisión en Nueva York comenzó su propia investigación. Para llevarla a cabo, pidieron la ayuda de 2 reconocidos expertos paranormales, Ed y Lorraine Warren. La experiencia de los Warren en el mundo de lo sobrenatural era realmente amplia. Ambos decían haber participado en más de 50 exorcismos. Lo que encontraron entre las paredes de la casa de Amityville aterrorizó a una nación entera. Lo primero que hicieron los investigadores de lo paranormal fue organizar una sesión espiritista dentro de la mansión. De acuerdo con Lorraine Warren, la energía de aquella casa era la peor y más oscura que había enfrentado. Es lo más cerca que he estado a la maldad pura y al infierno, dijo Lorraine durante la sesión espiritista. Al día siguiente, cuando los fotógrafos revelaron sus imágenes, una en particular mostró algo inexplicable. Ahí, asomándose detrás de una puerta, estaba un niño. La imagen del niño y la reacción de la señora Warren a la energía demoníaca de la casa no hicieron más que incrementar el interés del mundo periodístico por la mansión de la avenida Ocean y por la familia Lutz. Una pregunta dominaba las especulaciones. ¿Quién o qué embrujaba la casa? Exactamente qué espíritu había hecho enloquecer a Ronald DeFeo y había estado cerca de conseguir lo mismo con George Lutz. Apenas unos meses después, otro par de expertos espiritistas visitarían la casa de Amityville. Lo que encontrarían sería, para muchos, la clave para entender la posesión demoníaca en el número 112 de la avenida Ocean. El abogado de Ronald DeFeo fue el siguiente en contratar a investigadores de lo paranormal para tratar de descubrir qué había detrás de las paredes blancas de la casa embrujada de Amityville. Los elegidos fueron el experto Hans Holzer,
y la medium Ethel Johnson. Apenas entraron a la casa, Holzer y Johnson comenzaron a describir con detalle la presencia de un fantasma profundamente encolerizado. Johnson lo identificó como el espíritu de un jefe indio que había sido enterrado debajo de la propiedad. De acuerdo con Johnson, la casa había sido construida sobre un cementerio sagrado. Johnson describió al indio como un hombre muy poderoso, con una habilidad especial para manipular la voluntad de hombres jóvenes. El jefe indio puede convencer al hombre de lo que quiera, incluso de matar con violencia, explicó en su momento la medium Ethel Johnson. El escándalo creció cuando en 1979 la historia de la casa llegó al cine. El horror de Amityville fue un éxito de taquilla y colocó a George y Kathy Lutz en la incómoda posición de estrellas mediáticas. Las cosas se complicaron cuando la siguiente familia en ocupar la famosa casa aseguró que nunca habían experimentado ningún episodio paranormal. ¿Era posible que los Lutz hubieran inventado toda la fantástica historia para aprovecharse de la tragedia de los DeFeo? ¿Estaban también mintiendo los investigadores paranormales que habían visitado la casa después de lo ocurrido a los Lutz? Después del éxito de la película sobre sus experiencias paranormales en la casa de la avenida Ocean en Amityville, George y Kathy Lutz fueron sometidos a un escrutinio severo. Varias personas a su alrededor los acusaron de exagerar la historia y, peor aún, de hacerlo para ganar publicidad y dinero. Hartos, aceptaron someterse a un examen de polígrafo a un detector de mentiras. El resultado fue completamente aprobatorio. De acuerdo con la máquina, los Lutz decían la verdad. La versión de la pareja fue también fortalecida cuando el párroco local confirmó haber vivido uno de los episodios más espantosos de su vida en ese sitio, testimonio desconocido hasta entonces. En efecto, dijo el padre de la localidad que una voz ronca le había ordenado que saliera de la casa mientras bendecía el lugar. La escena, que forma parte de la película sobre el caso, es quizás una de las más pavorosas de la historia del cine de horror. Pero no todos creen en la verosimilitud de lo ocurrido a los Lutz. Para algunos escépticos, la historia es simple. Los Lutz conocían lo que había pasado apenas unas semanas antes y se predispusieron para ver y escuchar cosas. Incluso la presencia de un amigo imaginario, como le ocurrió a la hija de los Lutz, puede ser interpretado como algo completamente normal. En cualquier caso, lo que sucedió en 1974 y 1975 en la pequeña ciudad de Amityville sigue siendo un misterio. ¿Será esa casa en la avenida Ocean de verdad una mansión embrujada, poseída por el espíritu de un jefe indio con extraordinarios poderes? ¿O será un caso de predisposición colectiva, una especie de psicosis que ataca a una familia particularmente temerosa? Es difícil saberlo. La única que puede responder el enigma es la propia casa, que silenciosa sigue ahí.